Hermanos y amigos, que la paz y el amor de Jesucristo sean vuestros corazones. Siguiendo el tema de la ley y la gracia, tema número 4. Asimismo, como estos judaizantes enamoran al pueblo de Jesucristo con palabras muy bonitas y todo lo demás. Pero en sí, aquí nosotros tenemos que ser movidos por lo que dice la palabra, por lo que dice la Santa Escritura revelada por el Espíritu Santo. Asimismo, volviendo a empezar el tema, como quedó muy claro en la última grabación, el apóstol Pablo fue muy claro: solo la fe en Jesucristo nos justifica delante de Dios, no las obras de la ley, ya que hemos demostrado lo que Pablo quería decir por las obras de la ley. Se refería a la ley que nos da el conocimiento del pecado, es decir, los 10 mandamientos. Absolutamente nadie será justificado delante de Dios por observar esos mandamientos. Esto es todo lo contrario, lo que enseñan estos anatemas judaizantes. Ellos predican que usted, si no guarda los 10 mandamientos, y especialmente el cuarto mandamiento, el sábado, entonces jamás será justificado delante de Dios, sino será condenado. Esto es un vil engaño. Con lo cual estos enseñando que la justificación es por las obras de la ley, ellos totalmente rechazan la justificación solamente por fe en Cristo. Para estos apóstatas neojudaizantes, el sacrificio de Cristo no fue perfecto ni suficiente para justificarnos delante de Dios, ya que esos engañadores enseñan que usted ha de cumplir la ley, la Torá, para ser salvo, con la cual rechazan el evangelio de la gracia de Dios. Se desligan de Cristo y caen de la gracia. De Cristo os desligáis, los por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Y por tanto ellos, estos engañadores, con apariencia de piedad, están bajo el anatema o maldición de Dios. Gálatas 1, del 8 al 9. El fin de la ley es Cristo. Para los cristianos, la Torá o la ley ha llegado a su fin porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, versos 4. Los modernos judaizantes, que ahora se hacen llamar mesiánicos o nazarenos, siempre enseñan que ese pasaje de Pablo está mal traducido, que la palabra fin es falsa y que debería ser traducida únicamente por propósito, pero no por fin. Pues bien, vemos el engaño de estos judaizantes modernos. Pongan mucha atención, porque este tema es bien complicado. La ley o la Torá sencillamente nos lleva a Cristo. Y cuando nos lleva a Cristo, entonces esa ley termina para nosotros los cristianos. Porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. La palabra griega utilizada en este pasaje, para hacerme entender, por Pablo en el texto, es telos. Pues bien, vemos atentamente lo que dice la famosa concordancia de las palabras griegas en el Strong sobre esa palabrita. En el Strong 5056, tesom telos, del primario teos te, fijar fuera a un punto o meta, propiamente el punto al que se apunta como límite. Por implicación, la conclusión de un acto o estado, determinación literariamente, figurativamente o definitiva, resultado inmediato. Fin, conclusión, extremo y propósito. Significa esto, pues que la ley ha terminado para nosotros los cristianos. Pónganle pausa, lo vuelven a retroceder y le ponen atención, qué es lo que significa. Porque nosotros hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro,
del que resucitó de los muertos, cuando esos modernos judaizantes dicen que la palabra telos no significa fin, por el amor de Dios, o que eso es una mala traducción, están cometiendo un gran error en realidad, están mintiendo. Por supuesto que esa palabrita griega sí que significa fin y también propósito, tal como dice la concordancia del Strong. La ley o la Torá sencillamente nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. Ese es su propósito. Y seguidamente esa misma ley termina para nosotros los cristianos. Espero que quede claro ese punto. Pues bien, leemos ahora lo que dice el excelente comentario bíblico en el siglo XXI. La preocupación de los judíos por la ley es una vez más el problema subyacente, como lo implica Pablo en el verso 4, porque no ha llegado a comprender que Cristo es en sí mismo la culminación de la ley. Pablo utiliza la palabra telos, que algunas versiones como la Reina Valera, actualizada, traducida, fin, otra vez o meta. Pero si seguimos con las imágenes de la carrera utilizada en el pasaje, la palabra probablemente contenga elementos de ambas traducciones. Cristo dijo, Pablo, ha sido durante todo el tiempo la meta o lo que apunta a la ley. Dado que la meta ha sido ahora lograda, Cristo ha venido. La búsqueda o la persecución de la ley debería llegar a su fin. Que quede claro. Ya la ley llegó a su fin. Eso es lo que no están comprendiendo. Y eso es lo que estos judaizantes tratan de meterle con cucharas, con palabritas lindas y todo lo demás al pueblo de Cristo, causando división y destrucción en las iglesias y algo muy complicado. Entonces, la culminación o el cumplimiento en Jesús, el Mesías de la antigua ley del pacto. Todas estas instituciones, con esta culminación llega también la intención de Dios de ofrecer justicia a todo aquel que crea, gentil, así como el judío. Si leemos los versos 9, el verso 30, el verso 10 y todo lo demás, el verso 10, está bien claro, Cristo es el fin de la ley. Para el cristiano, Él es la meta. Y ahora no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia. Pero los modernos judaizantes, muchos de los cuales se hacen pasar por cristianos, enseñan falsamente que los cristianos hemos de estar de nuevo bajo la ley, bajo la Torá. En ese falso evangelio que está bajo anatema, lo vuelvo a reiterar, y los que predican ese falso evangelio sencillamente están cegados por Satanás y sirviendo al enemigo. El hecho de que para nosotros los cristianos la ley o la Torá llegara a su fin con la muerte de Cristo, esto de ninguna manera significa que la ley de Dios ya no exista. Esto es lo que tenemos que entender y tener nosotros claro. ¿Para qué es? Porque de aquí se agarran ellos diciendo muchas cosas. Entonces, para que la ley de Cristo, porque no ha terminado. Esto es muy importante que lo entendamos y lo tengamos muy claro. La ley de Dios no deja de existir cuando Cristo murió. La santa ley de Dios o esa ley mediante el cuerpo de Cristo, por lo tanto, para nosotros los cristianos, la ley sí que ha llegado a su fin. Esa ley de Dios, dada por medio de Moisés, ya no tiene que ver nada con nosotros los cristianos verdaderos, los cuales ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Espero que ese punto quede claro. Observemos algo muy claro que el apóstol Pablo lo dijo, para que nosotros los podamos entender un poquito más. Pablo dijo estas palabras, dijo sobre la ley, para comprobar cómo dicha ley de Dios no ha dejado de existir, pero ahora estamos libres de la ley, para haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diríamos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia sino la ley, sino por la ley. No la dijera, no codiciaréis, mas el pecado tomado ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque si la ley y el pecado está muerto, y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, y por él me mató. De manera que la ley o la verdad
es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, del 6 al 12. Observemos bien esas palabras. Tenemos que tener muy claro que el apóstol Pablo, él dijo bien claro, le dijo a los cristianos, estamos libres de esa ley. Ya no estamos bajo la ley. Los judaizantes modernos enseñan, sin embargo, todo lo contrario. Ellos enseñan la mentira satánica de que los cristianos no estamos libres de la ley, sino que hemos de guardarla si queremos ser salvos, con lo cual rechazan la gracia de Dios y ponen bajo maldición. Pablo llama claramente a la ley del régimen viejo de la letra. Tenemos que tener muy claro nosotros en los puntos porque sí engañan. Yo he estado hablando con muchos y sí engañan. Entonces, grabadas por Dios en tablas de piedra, llamados los 10 mandamientos, porque sabemos que los 10 mandamientos, para tenerlo claro, fueron grabadas en tabla de piedra. Entonces, ahí cuando habla de tablas de piedra, está hablando de los 10 mandamientos. Ahora bien, observen ahora cómo Pablo enseña que la ley sigue existiendo aún después de la muerte de Cristo, porque dijo que la ley es, él no dijo que la ley era, sino es, indicando así que la santa ley de Dios aún sigue existiendo y sigue cumpliendo su función. Pero para nosotros los cristianos, esa ley llegó a su fin con la muerte de Cristo. Sin embargo, para el mundo pecador, esa santa ley de Dios aún sigue existiendo, ya que esa ley nos da el conocimiento del pecado. Por eso es que Pablo dijo, ponga mucha atención, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no la dijera. Ahí es donde tenemos que tener claro que esos 10 mandamientos quedaron claros y son utilizados por todo el mundo entero, por completos concilios que no pertenecen a la fe, que lo utilizan como en sus cortes y todo lo demás. Por eso el apóstol Pablo está indicando que la ley existe para el pecado, para que se dé cuenta para el pecador, para que se dé cuenta que está pecando. Pero cuando el pecador ya se dio cuenta que está pecando y se da cuenta que Jesucristo vino y murió por él, que Jesucristo derramó su sangre por él, ya no sigue bajo la ley, sigue bajo la sangre de Jesucristo. Eso es lo que la gente no quiere entender. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Y ahora veamos lo que dijo Pablo en el verso 12. Él dijo que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Una vez más aparece la palabrita es. No, él no dice que no era, él dice es. Si Pablo hubiera enseñado que la ley de Dios ya no existe o que fue abolida por la muerte de Cristo, entonces él habría dicho que la ley era santa, pero él no dijo eso. Él dijo que era santa. Entonces ahí viene lo más bonito. Porque esa ley como un ayo, ya que nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. Ve lo bonito. La ley nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos los cristianos bajo ese ayo. Le está hablando a los cristianos, le está hablando a los justificados, les está hablando a los que han entregado su alma a Jesucristo, le está hablando a los que ya están justificados por la sangre del Dios Todopoderoso. Es decir, bajo esa ley. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Es correcto. Ahí cuando guste se puede leer Romanos 3, 23, Gálatas 3, 10, adelante. Gálatas 5, 4, 5, si gusta. Vamos a tocar un tema aquí que muchos dicen que Pablo no estaba hablando de los 10 mandamientos. Vamos a leer esto. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Estos insensatos de Galacia habían sido gentiles prosélitos, es decir, estos gentiles querían hacerse de la religión judía. Intentaban guardar la ley o la Torá. Obviamente querían circuncidarse para guardar la ley. Cuando Pablo les predicó el evangelio de la gracia de Dios, entonces creyeron aparentemente en el verdadero evangelio. Pero cuando vinieron estos anatemas judaizantes, proceden de Jerusalén, predicándoles la circuncisión, que se dejaron fascinar por ellos y se volvieron de nuevo al judaísmo. Se circuncidaron, se pusieron a guardar la Torá, bueno, se ponían el talip y todo lo demás, todo lo que comprende lo que es la religión judía. Asimismo, ellos ocurren actualmente que ellos se han dejado engañar por estos judaizantes modernos. Ellos también comienzan a guardar el sábado o el Shabbat, así como el resto de los días sagrados del judaísmo. Pues bien, el apóstol Pablo les dijo, siguiente a estos gálatas insensatos: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios,
como es que os volváis de nuevo a los débiles o pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4, de 9 al 11. Muchos judaizantes enseñan la mentira de que Pablo dijo, los días no se refería al sábado, es decir, según estos falsos maestros, los cristianos debemos guardar el sábado. Veamos la mentira diabólica predicada por estos modernos judaizantes. Por supuesto, que cuando Pablo le reprochó a los gálatas el guardar los días, se refería al día séptimo de la semana, el sábado. Veamos lo que dicen algunos excelentes comentarios bíblicos de este pasaje. Gálatas 4:10. Pablo estaba asombrado de que estos creyentes profesantes quisieran esclavizarse. ¿Acaso a cosas de los que Cristo los había liberado en el verso 10? Los había liberado en el verso 10, ya Cristo los había liberado por días. El que tiene que decir el reposo del séptimo día. El séptimo día tipifica a Cristo, que Él es el verdadero reposo de su pueblo. Meses designa las lunas nuevas o el comienzo de los meses. Estos se observan celebrando fiestas religiosas y absteniéndose de trabajar. Tiempos significa las 3 veces durante el año en que los varones judíos aparecían ante el Señor en Jerusalén para guardar las 3 fiestas, la fiesta del tabernáculo, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Años, indica los años sabáticos. Cada 7 años había que dejar descansar los campos, no se araba ni plantaba. Pablo culpaba a estos gentiles por estar haciendo y llevando estas prácticas en búsqueda y aceptación de parte de Dios. Gálatas 5, del 1 al 2. ¿Sabe? Ustedes los que están aquí, de estas palabras tan fuertes, tan duras y penetrantes, pues porque los gálatas estaban volviéndose de Cristo a Moisés, de la gracia a la ley. Por eso les dije, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos, en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días, los meses y los tiempos. Ok, vamos a tratar. Entonces, si guardaban los sábados anuales y el jubileo, lo cual significa que lo que hacía prefería la economía del Antiguo Testamento a la del Nuevo. Ha quedado claro, esos insensatos de las congregaciones de Galacia estaban comenzando a guardar el sábado. Y además, el resto de las fiestas sagradas. Esto hay que tenerlo muy claro. Del resto de las fiestas sagradas. Muchos dicen que Pablo consideraba basura la Torá. Y no es así. Vamos a ver qué es lo que Pablo consideraba basura. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en cuanto a celo, perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley. Irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual